La pregunta es si existen valores morales en la pobreza extrema. Es una pregunta que a muchos le parecerá extraña, pero es una pregunta importantísima porque para definir eso, para responder esa pregunta, si existen valores morales en los individuos que viven en situación de pobreza extrema, en primer lugar, entonces debemos definir lo que es la pobreza extrema. ¿Qué se entiende por pobreza extrema? Básicamente hay tres definiciones que en mi investigación de tesis he tomado en cuenta para definir la pobreza extrema, que es la definición económica, la definición política y la definición biológica de pobreza extrema. Yo operaré con la última definición, la definición biológica de pobreza extrema, porque la definición económica y la definición política de alguna manera son un tanto relativos al contexto y no se puede precisar quién es pobre o quién vive en pobreza extrema real y efectivamente. La definición económica de pobreza extrema hace un tiempo tomaba como parámetro las personas que reciben diariamente $1.25, que en ese entonces, cuando yo estaba estudiando el tema, estamos hablando como de 70 pesos diarios. Quiere decir entonces que una persona vive en pobreza extrema si sus ingresos diarios no sobrepasan los 70 pesos. Hoy ese parámetro ha cambiado porque el Banco Mundial, que es el que mide, que establece estos parámetros, ha establecido que hace poco, en el 2015, lo subió a $1.90. Y ahora estamos hablando de $2.15. 25 centavos. Quiere decir entonces que ¿cuánto es ahora mismo en República Dominicana $2.25? Bueno, podríamos decir como un peso y medio. No, más. Un peso y medio. Digo, 100 pesos, 150 pesos. Son 150 pesos. ¿Qué se compra con 150 pesos? Si usted solamente recibe 150 pesos, usted entonces vive en pobreza extrema según esa definición del Banco Mundial. Hay una definición política de pobreza extrema que la establece cada estado. Cada estado tiene un parámetro para definir o para decidir qué se considera pobre en esa sociedad. Recuerdo un profesor de doctorado español que está hablando de la pobreza extrema en Alemania y estamos discutiendo un libro ahí sobre la pobreza extrema en Alemania. Y el profesor, ese parámetro usted no lo puede traer aquí porque en Alemania en ese momento se tomaba en cuenta, se decía que una persona que ganaba menos de 750 euros estaba en pobreza extrema. Digo, no, el que gana 750 euros en República Dominicana tiene que ser una secretaria bilingüe con muchísima formación porque son alrededor de 45 mil pesos en ese momento. Quiere decir que entonces que la sociedad alemana, según el nivel de vida que llevan los alemanes, esa sociedad ha establecido que vive en pobreza extrema aquel que recibe menos de 750 euros al mes. En República Dominicana tendremos otros parámetros, ¿verdad que sí? Evidentemente, si el Banco Central ha establecido que la canasta está en tanto dinero, bueno, nunca los sueldos están a nivel de la canasta. La canasta siempre dice que se necesitaban como 30,000 pesos. 30, 35, ha ido variando, siempre va variando, pero el sueldo mínimo, aquí el sueldo mínimo está de 11,000 pesos. Quiere decir entonces que el Estado Dominicano no considera que el que gana 11,000 pesos está en situación de pobreza extrema. ¿Por qué le digo que esas definiciones son variables y que no nos permitirían a nosotros responder la pregunta de si existen valores morales en los individuos que viven en situación de pobreza extrema? Porque eso, como ustedes ven, es relativo a cada sociedad. La definición que yo tomo en cuenta en mi trabajo es la definición biológica de pobreza extrema. Y es un poco arriesgado hablar donde hay médicos sobre una definición biológica de pobreza extrema, porque en ese momento se calculaba, no sé si ha cambiado, pero espero que no, no debe cambiar,
que un cuerpo necesita una cantidad X de calorías diarias para mantenerse funcional. Entonces, 2.500 calorías. En el caso de los hombres, la mujer un poco menos, pero en general 2.500 calorías. Entonces se considera que está en situación de pobreza extrema aquella persona, aquel ser humano que no logra suministrarle 2.500 calorías diarias a su cuerpo para que se mantenga vivo, viable y funcional. Con esa definición de pobreza extrema, entonces, ¿qué vamos a operar? Para responder la pregunta de si un individuo que vive en situación de pobreza extrema mantiene los valores morales, puede mantener los valores morales. Ahora, hemos respondido el problema económico, la definición económica de pobreza extrema, pero ahora nos toca definir cuáles son las condiciones mínimas para que una acción tenga valor moral. Ese es otro problema que cuando estaba investigando me encontré, porque si yo le pregunto ahora mismo al profesor que me diga las condiciones mínimas para que una acción tenga valor moral, profesor de filosofía, él va a pensar en la tradición y va a reunir algunas cosas, pero va a quedar en una nebulosa. Se lo digo no porque él sea un filósofo deficiente, sino porque la pregunta, así como la estamos formulando, no se había formulado en la tradición. Entonces me tocó construir esa definición. Me tocó construir esa definición. Sí, no se preocupe. Y esa definición, todavía a los amigos que han osado poner en duda mi definición, todavía yo los reto a que busquen un error en esa definición. Vamos. Que busquen un error en esa definición. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que una acción tenga valor moral? En primer lugar, el individuo que realiza la acción tiene que tener conciencia de lo que hace. 1. En segundo lugar, el individuo que realiza la acción tiene que tener libertad. En tercer lugar, hay que ver la intención que tiene el individuo que realiza la acción, si es de hacer el bien o hacer el mal. 3. Eso es obligatorio también. 4. Hay que ver si el individuo tiene los medios para hacer la acción, porque sin medios no se obra. La intención puede ser muy buena, pero si usted no tiene medios para llevarla a cabo, no hay acción. ¿Entendido? Y quinto, y no menos importante, la acción debe darse en el contexto de una comunidad que juzgue la acción, porque al fin y al cabo es la comunidad la que dice lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas que aquí están bien, que en un país musulmán están mal. Hay cosas que en un país musulmán están mal, que aquí están bien. Pero hay cosas que allá están bien, que aquí ni siquiera nos atrevemos a presentarlas. Quiere decir entonces que la comunidad es la que finalmente le pone el sello de bueno o malo. Eso está apoyado ¿por quiénes? Por pensadores como Emile Durkheim, que ha dicho: no lo condenamos porque es un crimen porque lo condenamos. Si ustedes quieren lo pueden aplicar a la cuestión de Bukele. La comunidad de El Salvador posiblemente es un crimen en otro contexto donde se mira la democracia y las instituciones de otra manera. Pero en El Salvador, la comunidad de El Salvador ha dicho: no es un crimen lo que él ha hecho. Y lo ha aplaudido y por tanto, entonces, no es un crimen. Porque, según dice Emile Durkheim, que es un sociólogo, y el sociólogo de alguna manera no interpreta la realidad, sino que la describe más bien, describe lo que pasa. Es un fotógrafo social. Y eso es así como se ha dicho. Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Tiene
valor moral las acciones del individuo que vive en pobreza extrema. ¿Por qué toda esta vuelta? ¿Por qué definir pobreza extrema y por qué decir las condiciones mínimas? Bueno, ¿ustedes creen que un individuo que vive en pobreza extrema, o sea, desde el punto de vista biológico, que no logra satisfacer la necesidad de calorías diarias, o sea, que vive con hambre siempre, con un hambre acumulada siempre, tiene conciencia de lo que hace? Antes de que ustedes respondan, yo respondo que sí, que tiene conciencia de lo que hace. Ahora, ese individuo que vive con un hambre permanente, y ustedes saben que la necesidad de sobrevivir está por encima de cualquier valor, por encima de cualquier teoría, de cualquier especulación. El cuerpo toma el control cuando necesita alimentarse, cuando necesita dormir o cuando necesita satisfacer alguna de esas necesidades llamadas primarias. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que se impone eso. ¿Tiene libertad el individuo que vive en pobreza extrema? Esa sí se la pregunta a ustedes. Respóndanme. Para mí no tiene libertad. El que vive en pobreza extrema, el que vive con un hambre permanente, el que no puede satisfacer sus necesidades básicas, realmente no tiene libertad. Si estuviéramos entre filósofos, a partir de aquí entonces deberíamos dejar la discusión ya. Porque no, es un público heterogéneo donde hay diferentes formaciones y piensan de manera distinta. Entonces por eso... Exactamente. Si los que están aquí fueran filósofos, entonces dijeran, ya no siga hablando, ya está demostrado ahí, profesor. Ya está demostrado ahí, profesor. Pero, ¿por qué? Porque si hemos dicho que hay 5 condiciones mínimas necesarias para que una acción tenga valor moral, inmediatamente falta una de esas, entonces las otras ya están descartadas. Pero vamos a seguir. Para mí no tiene libertad el que vive en pobreza extrema. La necesidad, el hambre o cualquier necesidad básica habla más alto que cualquier valor moral. Tercero, ¿cuál es la intención de un individuo que está en pobreza extrema cuando realiza una acción? Por ejemplo, en el vertedero de Rafael, anteriormente, se daba el caso de que muchas muchachitas, jovencitas, niñas, subían para arriba, para el vertedero, y según decían las ONG que trabajan ahí, se prostituían. Bueno, digo, prostitución no, yo no le veo prostitución ahí. Yo simplemente veo que esa niña está sobreviviendo, porque una gente que vive en la basura, que ni siquiera comen, tú le vas a pedir valores morales y que se preserve ¿para qué? Tengo que terminar porque me pasó lo mismo en la capital con este asunto. Déjenme terminar aquí. No hay prostitución ahí, simplemente está sobreviviendo. Entonces, ¿cuál es la intención del que roba, vamos a decir? Si tiene hambre, un hambre que no ha satisfacido, que no se ha satisfecho de hace mucho tiempo, roba para comer. ¿Cuál es la intención? ¿Hacerse rico con eso? ¿Comprarse una ropa? No. Entonces la intención, si la intención no es mala, si la intención no es mala, entonces la acción moral no se convierte en negativa. La siguiente opción, yo le pregunto, después de la intención, los medios, ¿posee esa persona los medios para dejar de hacer lo que hace? O sea, es una elección que hace. Lo mismo, volvemos a la libertad. ¿Posee los medios una persona que vive en pobreza extrema para hacer o no lo que hace? Yo digo que no. Noel podría decir otra cosa. Y por último, y quizá aquí es lo más importante, porque yo le pregunto a ustedes, ¿a qué comunidad moral pertenece el que vive en pobreza extrema? A la comunidad de nosotros que comimos hace rato y que estamos ya fresquecitos y que podemos resistir cualquier oferta por inmoral o por lo que sea. ¿Pertenece en ello? El que vive en situación de pobreza extrema pertenece al grupo de nosotros. ¿De verdad? ¿En serio? Definitivamente no. O sea, para mí que no. Y digo para mí porque es una cuestión que hemos hecho observación y que hemos visto en 20.000 casos
de que no puede pertenecer. Entonces, ¿qué comunidad va a juzgar la acción de aquel que vive en pobreza extrema? ¿La comunidad de nosotros? Definitivamente no. No podemos juzgarlo porque él no pertenece ni opera con los códigos con los que operamos nosotros. Entonces, en ese sentido, la comunidad que tendría que juzgarlo sería la comunidad de los que viven en situación de pobreza extrema, pero da la casualidad que los que viven en pobreza extrema, desde la óptica biológica que yo le estoy enfocando, tampoco constituyen una comunidad, porque una comunidad implica una serie de valores compartidos y organizacionales que ellos definitivamente no lo tienen. Definitivamente no lo tienen. Bueno, yo quisiera seguir hablando, pero como ustedes ven, estoy aquí y no debí estar. Así que muchas gracias. Si tienen preguntas, déjenla para otro día. Muchas gracias.